la gloria según como dice la escritura en Hebreos 2:10. Tenemos que el Señor selecciona a Abraham, a familia, y miren cómo para llevar a cabo su plan, como el ser humano es imperfecto y es pecador, entonces el Señor tiene que comprometerse a sí mismo para poder llevar a cabo ese plan. Amén. Porque si no, evidentemente los seres humanos caen en pecado, son mutables, no son eternos, me refiero, mueren en un momento en esta tierra. Entonces el Señor, para garantizar el cumplimiento de ese plan de eternidad, de ese plan de salvación, de llevar muchos hijos a la gloria, en el que aquí estamos en el punto de la selección, de la elección de Abraham, su familia, el pueblo de Israel, como dice el capítulo 11 de Romanos. Entonces el Señor tiene que instituir un pacto. Eso lo van a ver con mi hermana Gina en la clase siguiente. El Señor establece pactos específicos en los que se compromete Él mismo, por Él mismo, siendo Él la garantía misma del pacto, a cumplirlo, a cumplir las promesas. Entonces comentábamos con mi hermana Gina que cuando usted ve la doctrina de los diferentes pactos, la perspectiva, por ejemplo, de Scofield, el mismo Pentecost, todos los teólogos como Walburg, el mismo Schiffer, autores teólogos que hablan del pacto entre una perspectiva dispensacionalista, como lo van a ver con mi hermana Gina, es decir, en la que se establece que hay tiempos o dispensaciones. Amén. Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra en griego es eucoromía, es decir, los tiempos establecidos, lo usa el apóstol Pablo el término, los tiempos establecidos, las dispensaciones, lo van a ver con Gina. Entonces la historia en una perspectiva bíblica, en una perspectiva divina, se da a través de las dispensaciones. La historia secular plantea sus periodos, amén, hay una periodización de la historia. Nosotros vamos a manejar las dispensaciones evidentemente relacionadas con esa historia secular para que podamos tener un referente, porque la Biblia trabaja con el pueblo de Israel en medio de esa historia secular, en medio de esos imperios, de esas naciones que aparentemente están autogobernándose, pero que ya vimos el Señor ejerce control soberano sobre ellas. Entonces necesitamos también ver esos periodos a nivel secular y voy a dar un ejemplo ahorita. Entonces tenemos esos tiempos. El Señor cumple en esos tiempos, en cada uno de los tiempos que ha instituido, su pacto, su promesa. Entonces por eso vemos una serie de eventos históricos narrados en la palabra y eventos proféticos que se cumplieron dentro de la misma palabra y otros que se cumplieron ya fuera de la escritura en los tiempos posteriores a cuando ya se cerró el canon bíblico, que se dieron, ¿por qué razón? Por el cumplimiento de los pactos. Amén. Yo les decía, el pastor me preguntó por qué el Señor preserva a Israel después, ¿verdad?, de la venida de Cristo. Lo preservó para que pudiera venir el Señor Jesucristo, porque estaba instituido proféticamente que el Señor vendría, amén, de la tribu de Judá. Por eso se llama el león de la tribu de Judá, es uno de los títulos del Señor. Pero bueno, ya el Señor vino, ya cumplió la obra perfecta de redención. ¿Por qué el Señor sigue tratando con Israel? Que decíamos que la interpretación de vuestra casa es dejada desierta no quiere decir que dejó a Israel y lo desechó, como la teología de reemplazo equivocada lo ha planteado así y ha hecho que la iglesia se haya dormido durante tanto tiempo. Pero el Señor ha despertado lectores de las escrituras, siervos que el Señor les ha iluminado el entendimiento con su Santo Espíritu para que vean lo que está aconteciendo con esta señal de la higuera. Entonces, ¿por qué me dice este pastor? Claro, porque debe cumplir su promesa. ¿Usted me está siguiendo? El Señor no miente, no se arrepiente. Y entonces hay un pacto y una promesa. Ese pacto que le hizo a Abraham es un pacto con respecto a la familia de Abraham, con respecto al pueblo de Israel y con respecto a las naciones, dentro de las cuales el Señor saca a la iglesia. ¿Está siguiendo? El Señor le hace una promesa de la tierra
le hace una promesa de la familia que será como las estrellas, ¿verdad? Y le hace una promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Entonces el Señor tiene ese pacto que luego ratifica en Isaac, lo ratifica en Jacob. Y luego el Señor instituye otros pactos como el pacto mosaico, que es el pacto de la ley, que van a ver con Gina, pero es un pacto que pareciera que hubiera terminado, pero no terminó. ¿Usted me está siguiendo? Israel, ¿en qué pacto está Israel en este momento? Está bajo el pacto abrámico, porque ahí está. Amén. Pero en este momento Israel se está moviendo bajo el pacto mosaico. Amén o no amén. ¿Quién me hizo una evidencia de eso? Eso lo van a ver. ¿Por qué Israel está bajo la ley, bajo el pacto mosaico? Amén, sigue haciendo sacrificios que no son aceptos delante del Señor porque los hace como un ritual. Amén. Pero hay otra razón, que esa sí es de parte directamente de Dios, donde Dios le dice, estás bajo mi ley. ¿Ah? No han aceptado a Jesucristo. Y el que no está en Cristo está bajo la ley. Amén. Y la ley es la que lo va a juzgar. Ahora, otra razón, y es ¿por qué está bajo la ley? No ha recibido a Cristo. Y las maldiciones de la desobediencia de la ley pesan sobre Israel. Amén. Y vamos a ver que así es. Entonces ese pacto mosaico está vigente sobre Israel, está ahí sobre ella, hasta que reciba a Cristo y entre a la gracia. No, pastora, pero es que la gracia termina cuando suba la iglesia. Pero acuérdese, a mí me gusta hablar más del periodo o la dispensación de la iglesia. Aleluya, del nuevo pacto, gloria al Señor. El nuevo pacto, que es el cumplimiento profético del nuevo pacto, que lo da Jeremías para Israel, pero es revelado en el Nuevo Testamento para nosotros. Amén, para la iglesia. Igual que la profecía de Joel 2, que se cumplirá cuando Israel reciba a Jesucristo, pero Joel la da en el contexto del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, se revela que es para nosotros, pero va a tener su cumplimiento para Israel. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un pacto, y se cumple así tal cual. Tal cual. Tenemos el pacto davídico, que hay una promesa de que va a haber rey de la línea de David, de la descendencia de David. Ese pacto se va a cumplir en el milenio, ¿verdad? Pero mire usted que se va a cumplir en el milenio con respecto al reinado de Cristo, pero también se va a cumplir en lo que a David respecta, porque a David se le prometió también un reinado eterno sobre Israel. Entonces David, ya resucitado y glorificado en el reino milenial, va a reinar sobre Israel. ¿Usted me está siguiendo? ¿O eso es nuevo lo que estoy diciendo? Es obvio, ¿verdad? Se le prometió. Porque es que normalmente uno habla de la descendencia del trono de David. Y claro, el trono de David es el trono de Cristo, es el trono milenial. Pero David mismo va a seguir reinando, porque se le prometió. O sea que hay un cumplimiento también allí. Entonces, si están esas promesas, escúcheme bien, por esto parece como muy obvio, pero cuando con esa cuestión de la teología del reemplazo, a nosotros se nos olvida. Y voy a recordar, si hay unos pactos, hay unas promesas que Dios hizo, y Él se comprometió Él mismo a cumplirlos. Dios ha movido toda la historia de la humanidad desde el momento en que ya hemos visto, y desde que el Señor eligió a Abraham, ya en respecto a Israel mismo, todo lo ha movido, todas las naciones, todos los eventos los ha controlado el Señor para que esos pactos se cumplan, mi hermano. ¿Usted me está siguiendo? Y ahí es donde yo quiero que usted tenga su mente puesta en todos los eventos que usted va a ver en este diplomado, específicamente y en especial los que tienen que ver con el presente en el que estamos. Amén. Israel, allí en la nación, las naciones que están alrededor, estos presidentes que yo les comento, estos líderes que están levantados allí, todos estos, el Señor los está moviendo, está controlando los eventos para que se cumpla la palabra profética y desemboque en el cumplimiento de los pactos. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted tenga bien ahí puestecito.
para que no vemos que la historia va por un lado y la profecía por otro, porque no, están conectadas totalmente. Por eso es que usted, cuando lee libros de escatología, como por ejemplo el libro de Pentecostés, Eventos del Porvenir, usted encuentra que el primer capítulo es sobre los pactos, después de que habla de lo que es profecía y eso. ¿Y por qué? Porque hay un libro escatológico sobre los últimos tiempos, hay un capítulo dedicado a los pactos, porque es que la profecía está ligada a los pactos. Amén. Entonces vamos a mirar que el Señor, para llevar a cabo esto, se compromete a sí mismo, hace pactos. Usted lo va a ver con Gina, cuáles son los pactos, que indica el pacto, la descripción, etcétera. Y miren cómo vemos que el Señor elige a Israel. Tenemos entonces hasta este momento las naciones e Israel, la iglesia es posterior, en la descendencia de Abraham, Israel. El Señor da una promesa a Israel, y esa promesa tiene que ver con la promesa de una tierra, una zona geográfica, y el Señor empieza a mover todo históricamente para que esa promesa se cumpla. Ya usted conoce, lo va a ver más detalladamente, porque usted ha leído el libro de Josué, cómo allí se dieron esas batallas de esas naciones que estaban alrededor, que aparentemente estaban autogobernándose, pero que el Señor también tenía su mano allí, hasta que ellos van ganando la tierra. Pero está la desobediencia, y usted encuentra que por causa de esa desobediencia el Señor permite que haya unas naciones que queden ahí para probar a Israel. Y sabemos que Israel tendía siempre como ahora, ¿verdad? En muchos hijos de Dios, a unirse en yugo desigual. La misma historia, es la misma, con los cananitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor sigue manteniendo a Israel y lo sigue llevando a través de la historia en la relación con las naciones, con el fin de que se vaya cumpliendo su plan y se le dé cumplimiento a ese pacto. Entonces, esa es la perspectiva que vamos a mirar aquí. La perspectiva es que hay una relación entre profecía y geopolítica. Es decir, que la distribución geográfica en toda la tierra y su relación con los gobiernos humanos allí dominados por el Señor están ligados directamente a la profecía bíblica, y lo vamos a ver detalladamente en el diplomado. Entonces, miren, esta es la promesa de la tierra que el Señor le dio en promesa a Israel. Dice: desde el Nilo hasta el Éufrates. Grande la tierra, ¿verdad? Vamos a ver cómo, miren qué está ocurriendo ahorita. ¿Qué tenemos ahora? Egipto, con bases militares de Rusia aquí. Ya tenemos acá una planta nuclear que Putin montó acá por efectos de la energía y ese cuento, ¿verdad? Que sabemos que no es eso. Tenemos aquí el Sinaí, que ganó Israel en la guerra de los 6 días en 1967, pero que luego le devolvió a Egipto. Tenemos por acá, tenemos Líbano, donde están los enemigos de Israel, Hezbollah, que tiene una cantidad de cohetes que están ya dispuestos hacia Israel. Tenemos aquí Israel con Jerusalén de capital. Tenemos acá la franja de Gaza, donde está Hamas, que también está armado hasta los dientes, y que acaba ahorita mismo de unirse con el presidente de Siria, y sale en una foto agarrándose con el señor. Aquí tenemos Siria, que ya está vuelto nada. Tenemos Damasco, que es la capital de Siria, ¿verdad? Y ahí en Damasco hay una profecía que se va a cumplir dentro de poco, que es la destrucción total de Damasco, porque esta ciudad nunca ha sido destruida. Es la ciudad más antigua en permanecer en toda la historia de la humanidad. Pero hay una profecía de Isaías 17 que se va a cumplir, y ya todo ese escenario geopolítico y militar bélico está preparando el cumplimiento de esa palabra profética. Y es toda esta zona. Aquí tenemos Irak y tenemos Irán arriba, ahí no se ve, pero ahí tenemos Persia para acá arriba. Y la próxima vez me toca traer un láser. Entonces, lo que quiero que veas es que aquí tenemos toda la zona de los kurdos que están peleando con Erdogan acá arriba. Y acá en esta zona, en frontera con Irán, ¿qué está haciendo el presidente de Irán? Está invadiendo toda esta zona, y ya la invadió. Y el presidente de Siria, no puede hacer nada, ¿verdad? Pero todo esto está planeado.
para bombardear a los kurdos porque tiene temor de que hagan un país kurdo allí. Mire Turquía, ya tenemos Turquía, el Erdogan que quiere otra vez levantar el imperio otomano. Vamos a mirar ahorita más adelante. Y aquí tenemos la zona de Jordania, llena de palestinos y del Ejército de Liberación Palestina. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Israel y toda esta zona de Jordania, rodeado ¿de qué? De enemigos. Dios ha movido para que esto sea así, porque se aproxima el juicio sobre Israel. El Señor tiene que llevar a Israel a un punto en el que entra la tribulación, evidentemente habiendo previamente recibido al Mesías falsos, que es el anticristo. Pero la palabra profética dice, mira, esta es la tierra. Dice, y lo va a ver usted más detalladamente en el diplomado, vamos a mirar cómo hay una profecía que dice que Israel va a ganar la guerra, que ya se está cociendo aquí, porque se está cociendo la guerra. Hoy leía que Israel ya está preparando una defensa y un ataque en toda la frontera, mi hermano, acá. En los aviones, hay una noticia ahí en el periódico. O sea que esta guerra se va a dar. Dicen que nadie quiere esa guerra, amén, porque no conviene. Pero eso dice el periódico. Pero cuando usted escucha al de Irán, que como está aquí lejito, pero ya está metido aquí. Irán tiene soldados en toda la zona. Aquí están los altos del Golán. Los altos del Golán, esta es la parte que Israel no cedió después de la guerra de los 6 días. Y ahí es un lugar estratégico, porque desde aquí Israel puede controlar lo que pasa en Líbano y puede controlar lo que pasa aquí en Siria. Pero en esta frontera con los altos de Golán ya está metido Hezbollah con Líbano, ya está metido Irán con tropas aquí, y Rusia tiene sus aviones y sus bases militares aquí. Esto es un hervidero, mi hermano. Este hervidero, ¿por qué ha llegado a hacer eso? Porque hay una profecía que dice que Damasco va a dejar de ser ciudad y será un montón de ruinas. Y eso ya está pronto. Israel ya ha bombardeado las afueras de Damasco. Israel sabe que tiene que bombardear Damasco. La única manera de debilitar a Siria es bombardándole Damasco. Amén. Pero Israel sabe que tiene que bombardear aquí en Gaza, Hamas, y tiene que bombardear la zona del Líbano también. ¿Qué sabe Israel? Israel sabe que tiene que ganar territorio. Y eso no lo va a evitar nadie. ¿Por qué? Porque donde no gane territorio, lo desaparecen del mapa. Amén. Entonces, esta es la tierra. Hay un pacto que le llaman en los pactos palestinos, pero nosotros no lo vamos a llamar así, porque Palestina no existía en la época de Jesús. Amén. Existía Judea. Entonces, vamos a llamarle el pacto de la tierra, o el pacto de la tierra de Canaán. Amén. Así le vamos a llamar. Hay un pacto de esto. El Señor va a cumplir esto, mi hermano. Y todos los movimientos geopolíticos los está el Señor controlando con miras a que esto se cumpla. Se va a cumplir parcialmente antes de la tribulación. Y una vez que se cumpla parcialmente, Israel se va a sentar con los enemigos árabes a hacer un pacto de paz. Y ese pacto de paz lo va a liderar el anticristo. O sea que el anticristo ya debe estar montado en alguna nación. No sabemos quién es, ¿ah? Pero bueno. Entonces, mire, tenemos que Abraham salió. Ya usted conoce toda la historia. Quiero ir rápidamente. Recuerde, Israel en medio de las naciones y control de Dios sobre las naciones, lo que estamos demostrando. Hay versículos donde se demuestra que el Señor ejerció control sobre los reyes. Mire cómo en Éxodo 9, con respecto a ese imperio egipcio que le voy a mostrar ahorita, Dios tenía su mano puesta. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Amén. Y dice Romanos 9. Aquí no es Romanos 9, aquí es Éxodo. Éxodo 9, 16. Ahí se me fue el Romanos. Dice el versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Así el Señor puso a Nabucodonosor, así puso a Artajerjes, así puso a Ciro y así puso a Donald Trump.
¿Cuántos dicen amén? Y a Putin, y a Erdogan, y a Xi. Gloria al Señor. Nosotros vamos a seguir siendo patio, hermano. Bueno, no, nosotros no. Los que se queden aquí van a seguir siendo patio. Bien. Y Romanos 9:17, el apóstol Pablo recuerda esa palabra. Dice, porque la escritura dice a Faraón, cuando Pablo da esta palabra, está hablando de la soberanía de Dios, donde dice que a quien quiere endurecer, endurece. Y de quien tiene tener misericordia, tiene misericordia. Y recuerda, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire que esto de mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado. Yo cuando leía algunos textos que están en inglés, leía que la guerra del Salmo 83, que ya está cerca, que es lo que les acabo de explicar, y Israel va a ganar esa guerra. Y al ganar la guerra va a ganar territorio, porque la guerra de los 6 días que ganó Israel, territorio. Amén. Y cuando se sentó en la mesa a dialogar en el gobierno de Jimmy Carter, bueno, el Señor controla todo, ¿verdad? Pero el error de Israel fue sentarse a negociar. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Le dijo, bueno, déjenme tranquilo y yo les doy la tierra. ¿Te está siguiendo? Le dijo a los árabes, déjenme tranquilo, yo les doy el monte el Sinaí, yo les doy la zona de Jordania, eso sí, los montes del Golán no te los doy, pero déjame tranquilo. Se dio el territorio, la franja de Gaza, pero no dejaron tranquilo a Israel. Peor, lo que hicieron fue, obviamente el Señor fue el que tuvo su mano puesta ahí, porque si Israel no hubiese cedido estos territorios, ahorita mismo no estuviera rodeada de enemigos. Y es necesario que Israel esté rodeada de enemigos para que se cumpla el Salmo 83. ¿Usted me está siguiendo? Y ese salmo está a punto de cumplirse. Pero entonces yo decía, pero Israel va a ganar esa batalla. Israel está en desobediencia, ¿amén o no amén? Ha regresado a la tierra en desobediencia por cumplimiento profético. Eso lo va a ver usted más adelante con los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que cumplir su palabra. Amén. Israel de pronto pensará en ese momento, ay, Jehová, Hashem. Ellos dicen Jehová, ellos dicen Hashem. Hashem está con nosotros. Netanyahu lo acaba de decir, ¿verdad? Sacó una noticia donde empezó a decirle a todos, sobre todo al presidente de Irán, ¿dónde está el faraón? ¿Dónde están los egipcios? ¿Dónde están los babilónicos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero aquí está Israel, parado. Y dice al final Netanyahu, no es ningún creyente, se muere ahorita, se va al infierno. Y dice, porque con nosotros está Hashem, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos saben, pero ellos asumen que están bien y no saben que es el cumplimiento profético de la palabra del Señor para llevarlos al desierto, a los montes, huyendo del anticristo y puedan recibir a Jesucristo. O sea que el juicio es por amor, amén. Gloria al Señor. Ahora, esa guerra la va a ganar Israel porque hay una palabra profética que está en Jeremías 42, 49, Jeremías 49. En Jeremías 49 donde dice que el Señor va a poner en alto su nombre. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo así que el Señor va a poner en alto su nombre haciendo que gane Israel? Porque es que todos saben que el Dios de Israel es el Dios de la Biblia. Amén. Todos saben. Y el Señor va a usar a su pueblo desobediente que gane esa guerra como tantas guerras que ganó en desobediencia. Entonces ese recorrido que usted va a hacer con el hermano Luis, no por causa de Israel, sino por causa de su propio nombre. Amén. Y la tierra va a tener ahí, la tierra, las naciones van a tener un testimonio vivo que sí va a reconocer, no todos, pero sí. No lo reconoció en el 1967, a pesar que usted lee los periódicos de la época y ahí dice que Israel ganó esa guerra contra todo pronóstico. Pero en este Salmo 83 van a decir muchos verdaderamente tienen al Dios de la Biblia, así como cuando guerraba Israel, ¿verdad? Y decían, o cuando en la época de Faraón, ¿de dónde Dios es ese? Bien, entonces miren, tenemos el imperio egipcio, eso lo va a ver también detalladamente. En medio del imperio, final del medio y del nuevo fue que aconteció en el nuevo la esclavitud de Israel.
Entonces mire usted, Israel metida, es decir, en la historia secular, pero con el gobierno directo del Señor, pero en medio de una línea de tiempo histórico en el que el Señor demostró su poder. Y está este testimonio, no para Israel, hermano, para toda la tierra, de que Él es el Dios único y verdadero. Cómo mostró su poder sobre el presidente del mundo en ese momento, que era Faraón. Eso lo va a ver detalladamente. Imperio egipcio. Esto también lo vamos a pasar ya más clarito. Pero ¿por qué lo puse? Porque quiero que observe. Ahí está el nacimiento de Abraham. Aquí está Israel en Egipto, en el nuevo imperio en Egipto. Aquí está, eso lo va a ver ya más claramente en el material. Los diferentes faraones. Aquí el éxodo de Moisés, 400 años después que Faraón estaba, y todo lo que hace el Señor allí. La época de Josué, cómo cruza el Jordán y cómo van ganando la tierra. La época luego de los jueces. Y finalmente la época de los reyes, en que Israel está en una posición de ventaja, pero entra en relación con las naciones en la época de Salomón de manera directa y casándose con las mujeres de las naciones a las que el Señor le dijo, o con respecto a las que el Señor le dijo al pueblo de Israel que no hiciera alianza. Y ahí está la apostasía de Israel en ese momento, que usted verá más tarde con la división del reino. Israel en medio de las naciones. Entonces tenemos la época de Saúl, ya vimos que juicio. La época de David, consolidación de Israel en relación con las naciones, pero no mezclada con las naciones. La época de Salomón como rey, ahí tenemos la apostasía, los matrimonios con las naciones, la caída de Israel a nivel espiritual. Y en ese proceso de la división de los dos reinos, en que tenemos a el reino del norte, que es Israel con su capital Samaria, y el reino del sur, que es Judá con su capital Jerusalén. Tenemos toda esta línea de reyes que usted encuentra en Primera y Segunda de Reyes, en Primera y Segunda de Crónicas. Y en ese proceso de apostasía en que el Señor seguía manteniendo el remanente, se dan los profetas mayores y menores que empiezan a profetizar esto que está aquí. ¿Qué profecías dan estos varones? Y ahí vamos a aprovechar todo esto en el diplomado. Dan profecías de un futuro inmediato. ¿Cuál era ese futuro inmediato? La cautividad bajo el imperio asirio y el imperio babilónico, que eran los imperios que estaban allí. Amén. El imperio asirio y luego el babilónico, que derriba el asirio. ¿Por qué derriba el babilónico el asirio? Porque el Señor dijo en la palabra, y usted lo va a ver con hermano Luis, que juzgaría a esa nación. Y en la época del imperio babilónico, cuando ya Judá va al cautiverio, que ya el fin del juicio, es decir, ya el juicio completado, el Señor dijo que también juzgaría a esa nación. ¿Cómo la juzgaría? Con el imperio medo-persa. ¿Quién levantó esos imperios? Dios. ¿Cómo los levantó? Los levantó con su poder. ¿Para qué? Para juicio sobre Israel y para testimonio a las naciones de que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. También estos profetas profetizaron el futuro lejano, que yo le divido entre 1, 2, 3 y 4. Futuro lejano 1, el regreso a la tierra, a la zona que le llamamos la tierra de Israel, después de los 70 años de la profecía de Jeremías. ¿Bajo qué imperio? El imperio medo-persa, que el Señor levantó para juzgar a Babilonia. Amén. Y aquí levantó a Ciro en esta parte, profetizado mucho tiempo antes de que sería su siervo. En el imperio babilónico levantó a Nabucodonosor, que también lo llamó mi siervo. Mire, en todo este tiempo Israel se mantuvo bajo el dominio gentil. El tiempo de los gentiles. ¿Cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Con la segunda venida de Cristo, antes del milenio. Entonces, estas profecías se dieron, es decir, también sobre ese regreso. Usted encuentra ya a Daniel, que dice que leí la profecía de Jeremías sobre los 70 años de desolación, y que cuando hace esto es cuando hace la oración por el pueblo de Israel, y el Señor le muestra esa profecía poderosa sobre los imperios, el babilónico que está viviendo él, el medo-persa, el griego y el romano.
en Daniel capítulo 10, que va a ver usted con mi hermano Luis. Pero también estos profetas profetizaron sobre un futuro lejano, que yo le llamo 2, en cuanto a la venida del Mesías bajo el imperio romano, es decir, la primera venida de Cristo. Todo el libro de Isaías es un ejemplo completico de esto. Sobre otro futuro lejano en cuanto a los eventos proféticos durante el periodo de la iglesia y las naciones en las que se dispersaron, es decir, Israel, todo esto es Israel, es decir, los eventos proféticos con respecto a Israel en todo el periodo que estamos viviendo, que le llamamos nosotros en nuestra dispensación, en nuestra historia bíblica, la dispensación de la iglesia, que arrancó allí en Hechos 2. Y en este tiempo Israel, ¿cómo ha estado? Disperso. ¿Hasta cuándo estuvieron dispersos? Después del año 70 después de Cristo hasta 1948. Pero en todo este tiempo que ha estado haciendo el Señor, ha estado controlando la historia de Israel en medio de esa dispersión. En esa dispersión el Señor ha estado ejerciendo la aplicación de las maldiciones de la ley, pero también la profecía sobre la preservación de su pueblo. Fueron 1878 años de dispersión. Y el Señor, a comienzos del siglo XX, eso lo van a ver también ustedes, movió todo, mi hermano, para que ocurra. Vamos a mirar ahorita lo que voy a explicar ahora. Y también estos profetas profetizaron eventos proféticos durante la tribulación, el milenio y el reino eterno. Bien, esto en cuanto a las profecías que se dieron en ese proceso antes de la cautividad. Bien, este es el imperio asirio. Amén. Mira, aquí está Damasco, o sea que aquí estaría ¿qué? Siria. O sea que ellos tenían dominio en Egipto, todo Medio Oriente, allá hasta Turquía, la zona de Asiria, que es la parte hoy de Siria e Irak, las dos, toda esta parte, todo el Éufrates hasta acá. El Señor levantó al imperio babilónico para juzgar este imperio. Este es el imperio babilónico que cubrió también Egipto, toda la zona de Arabia, a mitad de Arabia, Medio Oriente, Siria, Irak, hasta más allá, Turquía y más allá. Toda esta zona más allá de Irak. Y luego el Señor levanta al imperio griego para juzgar al imperio medo-persa, porque todos estos consumieron al pueblo de Israel. Es decir, que a pesar que el pueblo de Israel estaba en desobediencia, el Señor siguió preservando y siguió juzgando a los que los han consumido todo este tiempo, como sigue juzgando el Señor. Amén. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, ese holocausto terrible de toda esta muerte de más de 6 millones de judíos en el holocausto, ¿qué hizo el Señor? Juzgó esa nación, amén, usando a Inglaterra y a Estados Unidos, y preservó a su pueblo. Entonces tenemos el imperio griego, mire, Egipto, toda esa parte de Siria, ¿verdad? Allí, toda esta parte de lo que tenía Babilonia, allí. Y después tenemos el imperio romano. Este imperio romano, toda la parte de Europa, exceptuando la parte de Rusia, y toda esta parte, ya sabemos, esto es Asia, pero Asia es la provincia, las provincias que había en ese momento, Italia, etcétera. El imperio que ahora está levantado como cumplimiento profético de los últimos tiempos, usted lo va a ver con Luis también. ¿Qué ocurre después, mi hermano? El imperio romano también es juzgado por el Señor, cae el imperio romano en Occidente y se forman estos reinos que usted ve allí. Ahí pelean entre sí, los visigodos que vienen de la parte de allá de Alemania, vienen e invaden España, allá tenemos el reino franco, pero eran reinos pequeños, porque realmente lo que quedó el imperio romano fue el imperio bizantino, es decir, el imperio romano en Oriente, que duró muchos siglos hasta el imperio otomano. Este es el imperio romano, es decir, el imperio de Turquía, el que Erdogan dijo en estos días que quería levantar otra vez como cumplimiento profético de la palabra, porque evidentemente el avance hacia esta zona del imperio otomano que él tenía antes, no se ve muy bien, pero esto es esta zona, miren, parte de Egipto, norte de África, toda la zona de Medio Oriente donde está, o sea,
Tayyip, es Tayyip, ¿verdad? El presidente de Turquía. Erdogan, sí, Erdogan, quiere la zona, toda esta zona donde está Israel y tener la zona que tenía antes, que era la zona fronteriza con Europa. Miren, hermanos, este imperio otomano estuvo desde el siglo XIV, 1400, hasta 1922. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor tuvo que destruir este imperio? Lo tuvo que destruir porque Israel está disperso y el Señor tenía que preparar el regreso de Israel a su tierra en cumplimiento profético, que van a ver ustedes también con mi hermano Luis, de las profecías de Ezequiel, las profecías que están dadas también en Jeremías, ¿verdad? En Zacarías, de que regresaría a Israel. Amén. Tenemos un imperio, imposible que Israel pudiera regresar, pero empieza a debilitarse este imperio. Y en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el Señor levanta a Inglaterra, país donde se extendió el evangelio también con la reforma y que exportó el evangelio a América, el verdadero evangelio, allí a Estados Unidos. Y toda esta zona queda bajo el dominio de Inglaterra y de Francia. Entonces, el Señor derribó este imperio para permitir el regreso de Israel y luego levantarlo como nación en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y tenerlo hoy en este punto en el que está rodeado de enemigos para el cumplimiento profético del Salmo 83 y después de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Así fue que quedó, hermano. Ay, no se ve, ¿verdad? La caída del imperio. Mire usted, se lo dividieron entre Inglaterra y Francia. Por eso es que en el Líbano hablan francés. Y usted se acuerda que no hace mucho Macron invitó a este presidente, o yo no sé cómo le llamarán, del Líbano, porque Hezbollah lo había casi como un golpe de estado. Y él se tuvo que ir para Arabia y Macron lo invitó. Y de Arabia salió para allá a reunirse en el Elíseo con Macron. Y yo leía esto y yo decía, pero ¿y por qué? Y es que el Líbano estuvo bajo el mandato francés todo ese tiempo, amén. Y hay una comunidad allí francesa y hay una relación histórica. Pero toda la zona donde está Israel, con Jerusalén, estaba bajo el dominio, lo que llamaban el mandato de Inglaterra, el mandato británico se le llamó en ese momento. Usted va a ver ya en el diplomado qué ocurrió con esos procesos históricos al inicio del siglo XX, qué pasó cuando termina la Primera Guerra Mundial, cómo Israel, el Señor movió todo para que se diera una declaración, que es la declaración de Balfour, y luego después de la Segunda Guerra Mundial se levantaran las Naciones Unidas, que tenían que levantarse para el cumplimiento del Salmo 2, amén. Ese es el Salmo 2, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 2? Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, mire usted allí, contra Jehová y contra su ungido. Entonces estaba previsto que las naciones se unirían, las Naciones Unidas. El resultado de esta unión de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial es la declaración de Israel como nación, en cumplimiento de la higuera que reverdece. Mateo 24. ¿Amén? Preguntas. Esta es una introducción. Todo esto que usted vio así resumido con mucha información lo va a ver ya detalladamente. La idea es que usted en su cabeza tenga pendiente la soberanía de Dios sobre la historia y que los eventos que han ocurrido los preparó el Señor y lo que están ocurriendo los ha preparado el Señor. Y en lo que respecta a Israel, mi hermano, en este tiempo
el Señor está haciendo todo esto delante de tus ojos, porque Él dijo que viéndolo, tú sabrías que tu redención estaba cerca. Gloria al Señor.